buenas tardes, felices de estar de vuelta. Bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Durante los últimos días se ha estado hablando mucho sobre la fortaleza de Real Felipe y su posible declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para eso hemos invitado en este primer programa al colectivo Amigos Amantes del Callao, quienes fueron los impulsores, los que presentaron la iniciativa para que este importante monumento ingrese a la lista indicativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, ha habido unos avances, estamos a la espera de otras respuestas para tratar de lograr esta importante declaratoria, ¿no? Como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como vuelvo a repetir, los hemos invitado para poder conversar un poco cuál es la situación actual, cómo está el proceso, qué debemos esperar. Así que bueno, los dejo con la entrevista, ha sido muy instructiva en realidad y espero que sea bastante informativa para ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. En los últimos días hemos tenido oportunidad de ver publicaciones referentes a la fortaleza del Real Felipe y su postulación como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a los impulsores y gestores de esta iniciativa, lo cual ha logrado importantes avances para su nominación. Nos acompañan los miembros del colectivo Amigos Amantes del Callao, el cual debo informar que está formado por destacados profesionales conocedores del Callao y de la historia del Callao. Me acompaña en este momento el ingeniero Manuel Ceballos Carrasco, que es gestor cultural y autor de la iniciativa, y también director del colectivo Amigos Amantes del Callao. Y me acompaña el historiador Francisco Quirochoa, que no necesita mucha presentación, profesor académico y autor de varias obras. Y en el siguiente bloque de esta entrevista también me va a acompañar Diego Celis, que es uno de los mayores conocedores en arquitectura y procesos de conservación de la fortaleza de Real Felipe. Y también vamos a conversar sobre diferentes temas que se relacionan a esta nominación, como vuelvo a decir. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas, vamos a hacer una especie de ping-pong de repente, uno con otro, pero vamos a empezar con Manuel Ceballos. Ahora, pocos conocen que Amigos Amantes del Callao, tengo entendido, ya tiene varios años. Y bueno, ellos son los que han presentado recientemente, algunos años ya, la iniciativa para que la histórica fortaleza de Real Felipe sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que, primero, si bien ya mencioné a algunos miembros, antes de empezar ya las preguntas concretas, me gustaría primero conocer un poco sobre los profesionales que forman parte de este importante grupo. Señor Ceballos. Buenas tardes, un saludo fraterno a todo el Callao, al Perú y América Latina de este programa muy interesante que dirige Juan Manuel. Y comentarles brevemente que Amigos Amantes del Callao se gestó con personajes ciudadanos de los barrios del Callao en plena pandemia del 2020 y que llegó a formular una visión del Callao, la de ser una ciudad turística de nivel internacional basado en su patrimonio natural, en su patrimonio cultural y en la alegría de su gente. Esta propuesta lleva implícito el gran atractivo de sus playas, de sus islas, de su gastronomía, de su riqueza histórica, desde las épocas precoloniales, pre-incas, hasta la modernidad. Y de manera particular la alegría muy especial que tienen los chalacos, una cultura muy especial por su naturaleza porteña. Y eso nos llevó a identificar que debiéramos proponer un articulador de esa visión hacia el 2040. Y fue nítido y demostrativo que ese eje articulador es la fortaleza del Real Felipe, cuya dimensión extraordinaria, la más grande de Sudamérica, y cuyos antecedentes históricos y arquitectónicos las coloca como una de las más grandes de América Latina y las más importantes, porque defendía el virreinato más grande de América y porque se utilizó en su construcción los avances científicos más modernos de su época. La integran este colectivo, pues con esa convicción presentó en abril del año 2022 una propuesta firme sustentando los principios que exige UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, con el antecedente que además de más de 14 construcciones coloniales militares de la época
del siglo XVI y XVII ya han sido declarados Patrimonio de la Humanidad hace 40 años, realmente hace muchísimo tiempo. Y tuvo la acogida de organizaciones civiles, de colegios profesionales, religiosos, sindicales, barriales y de miles de firmas que acompañamos al presentar al ministro de Cultura, quien asumió inmediatamente, formó un equipo y nosotros hemos podido, con la participación de personajes valiosos como Francisco Quirós, como Diego Celis, los mayores conocedores de la fortaleza y la historia, y hemos podido presentar los documentos técnicos más significativos para que la fortaleza ahora ya esté incluida en el listado indicativo nacional y hayamos presentado el expediente preliminar que la UNESCO está valorando y que en octubre debe estarnos contestando sus primeras conclusiones. Pero bueno, yo quería preguntarlo, o sea, bueno, ya salteando un poco las preguntas, ¿no? Sabemos que incluir un lugar como la Fortaleza de Rey Felipe en la lista indicativa de la UNESCO es necesario no solamente la participación de la sociedad civil, también de las autoridades responsables. Entonces yo quería saber cuál ha sido el trabajo que ha realizado con las autoridades, entiéndase municipalidad, ministerio y otros personajes que tienen que ver, o actores culturales que tienen que ver en esta declaración o en esta inclusión en la lista indicativa. Sí, en efecto, recibido el expediente por parte del Ministerio de Cultura, la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, que es el órgano rector en esta materia, conformó un grupo de trabajo de nivel local y regional, que funciona hasta ahora, que está integrado por representantes del municipio, representantes del gobierno regional, de la Dirección Desconcentrada de Cultura, de la Dirección de Museos del Ejército y del Ministerio de Cultura propiamente. Es en el seno de este grupo de trabajo que en agosto del año 2022 hicimos la fundamentación de por qué creíamos que la fortaleza tenía los merecimientos para ser patrimonio mundial. Y es en esta instancia que, a solicitud nuestra, elaboramos la ficha técnica que sustenta ante la UNESCO su inclusión en el listado indicativo nacional. Nos confirieron esa responsabilidad el grupo de trabajo, la elaboramos con Diego y con Francisco, y fue aprobada con algunos añadidos de carácter normativo por la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, presentada en septiembre del año 2022 y aprobada por UNESCO en enero del año 2023. Señor Ceballos, ¿quiénes forman parte de este grupo de trabajo? Bueno, en el primer momento, los representantes de estas entidades que acabo de mencionar eran los representantes de la gestión pasada, obviamente, ¿no? En esta ocasión, desde el año 2023, desde marzo de 2023 que se volvió a reconstituir el grupo de trabajo a pedido nuestro, luego de la inclusión en el listado indicativo, los representantes en el caso del municipio es Progresemos, en el caso de Museos del Ejército es el director en vigencia, porque cada año han renovado el director o a quien él le delega esa función. En el caso de la DDC estaba Augusto Zavala, entiendo que ahora, y estaba el director César Benavides, y Progresemos es el gerente general del municipio, el gerente general de Progresemos. Y de parte nuestra, el equipo nuestro... ¿El gobierno regional estaba incluido, o sí? El gobierno regional estaba incluido también. En su primer momento lo representó Santiago Rizzo, que actuó de manera muy, muy adecuada, un apoyo enorme. Y esta vez hubieron otros representantes que no recuerdo su nombre realmente, pero hubieron hasta junio del año pasado, presencia del gobierno regional hasta que se ha descontinuado por razones que yo quisiera saber. Ok. Voy a hacerle una consulta al señor Francisco Quirós porque necesito seguir haciendo otras preguntas que me interesan acá y para el público también. Y hay que ponernos un poquito en contexto. Francisco, disculpe, digo señor Quirós, Francisco. Sí, agradecería mucho que pongas un poco en contexto al público sobre la importancia de Real Felipe en la historia del Callao y del país.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todo el Callao, a todo a América Latina también, como bien dice Manuel. Esto no es solamente de interés del Perú, sino también de América Latina, porque juntos, digamos, crecemos en importancia histórica también, turística. Y en particular para este lado de América Latina, ¿no? Mirando al Pacífico. Bueno, yo creo que la historia del Real Felipe, de la fortaleza del Real Felipe, es parte no solamente importante del Callao y del Perú y de Sudamérica, sino que es parte consustancial. No, casi son sinónimos para el caso del Callao, la historia del Real Felipe y la historia del Callao. Y eso que la historia del Callao es de primer orden para entender toda la historia del Perú. No solamente, no solamente digamos, de lo colonial y la independencia, la república, sino inclusive antes. Es parte que los arqueólogos me imagino que estarán estudiando un poco mejor para saber cuál era el lugar del Callao dentro de toda ese entramado de caletas y de puertos prehispánicos. Pero concentrándonos en lo que corresponde a lo colonial, en realidad el Callao tuvo que fortificarse casi desde el principio, ¿no? Sobre todo en el momento en que el primero de los corsarios, el inglés Francisco Drake, llegó por aquí y hasta ese momento, 50 años después de creado el virreinato, empieza a darse cuenta el virreinato que no estaba tan protegido como creía. A partir de ahí es una historia larga de fortificaciones que fueron creando lo que se denominó al final el presidio, que no es una cárcel, sino es una citadela, o sea, es una ciudad fortificada. O sea, no es lo mismo una ciudad con defensas que una ciudad fortificada. Lo que tuvo el Callao fue una ciudad con una muralla y baluartes en su entorno que lo hacían una ciudad con bastante poderío de defensa. Pero sin embargo, de todas maneras, la historia de este presidio es la historia que fue haciéndose por etapas. Cada vez que había una nueva amenaza, se hacía algo más. Y cuando ya se construye en la segunda, hacia la mitad del siglo XVII, el presidio, más bien su historia fue de remiendos hasta que el terremoto y maremoto de 1746 destruyó por completo el presidio, ¿no? Como conocemos, ese es un hito realmente muy trascendental en la historia del Perú y del Callao, y para el Callao significó que las defensas principal del virreinato habían sido destruidas. Ujú. ¿Qué cosa se piensa? Ya lo dijo Manuel, una fortaleza que debía responder primero a la guerra del siglo XVIII ya, porque lo anterior era una fortaleza importante, pero para 100 años antes. ¿No? Y como nosotros sabemos, el siglo XVIII cambia muchísimo el arte de la guerra, las tecnologías de la guerra, la ingeniería de la guerra, y el Real Felipe es producto de eso. O sea, el régimen español aprovechó, entre comillas, la destrucción del Callao para poner nuevamente una fortaleza, pero que sea más eficaz que todo lo anterior. Ese es el Real Felipe. Y bueno, y sabemos bueno, los que conocemos el Callao y seguramente lo vamos a conversar más adelante,
toda esta historia que tú mencionas tiene que ver mucho para la justificación, o el sustento por qué ha sido incluida dentro de la lista indicativa. Dentro de la justificación, que son los valores, si no me equivoco, universales, hay unos criterios que se tienen que tomar en cuenta. Y si no me equivoco, son 10. ¿Cuántos criterios, perdón, cuántos criterios o qué criterios se tuvo en cuenta para que sea incluido dentro de la lista indicativa la fortaleza de Real Felipe? Sí, en realidad son muchos los criterios, pero conversando con la gente de UNESCO, de ICOMOS, de ICOFOR, este, y por supuesto sobre todo con el Ministerio de Cultura, decidimos que el criterio número 4 sería el más adecuado para la fortaleza del Real Felipe, que significa que tiene un valor universal, Ujú. la fortaleza. Y por eso es que nosotros hemos hecho énfasis en este punto. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Porque, digamos, UNESCO lo que busca es preservar y declarando patrimonio de la humanidad, no a todas las fortalezas antiguas del mundo, ¿no? Y entonces lo que nos preguntó fue, ¿qué cosa caracteriza de manera específica a la fortaleza en su historia? Y entonces nosotros hemos realizado precisamente este estudio, y lo que caracteriza principalmente es, uno, su ubicación; dos, lo que ya hemos mencionado, la ingeniería vigente en el siglo XVIII para su construcción, porque otras fortalezas de América son anteriores a ella, y en otros puntos de sustentación, nosotros incidimos muchísimo en la actuación de la Fortaleza y del Callao en los procesos históricos más importantes. Y entonces aquí lo que nosotros hacemos es que la Fortaleza no solamente ha servido para la lucha contra enemigos del Imperio Español que pasaban por aquí, sino en particular ha sido muy, muy, muy importante para crear el sistema mundial del colonialismo moderno; dos, para destruir ese sistema del colonialismo moderno también; y, y tres, participa en la formación del Estado-Nación, no solo del Perú, sino también de Sudamérica. Me explico. La fortaleza del Real Felipe ha sido importantísima para mantener el colonialismo español en América, pero además también participó en la destrucción de este colonialismo, es decir, lo que conocemos más comúnmente como las guerras de independencia del Perú y de Sudamérica. Y en tercer lugar, la fortaleza ha participado en esta formación estatal. La fortaleza ha sido inclusive sede del Congreso de la República, ¿no? Y fue la defensa principal de la constitucionalidad. O sea, el Callao y su fortaleza participaron, y por eso nosotros nos apellidamos provincia constitucional. Me parece interesante los conceptos que has utilizado. Me permito leer el criterio 4 que lo acabo de ubicar. Y dice el criterio 4, ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Creo que lo has resumido muy bien. Señor Manuel, Sí, quería hacer una consulta. Usted indica que en abril de 2022 se presentó el expediente, según lo que me indicó hace un momento. Y yo quería saber cuáles son los avances logrados a la fecha, porque debido a la coyuntura, la conocemos muy bien entre nuestras autoridades que van y vienen, encuentros y desencuentros. Supongo que han habido más que algunos impases, pero ¿qué se ha logrado a la fecha en este momento? Hasta el bueno, momento, ¿qué se ha logrado? en principio, qué bueno que ha subrayado Francisco las razones de validez universal por la que nosotros hemos presentado esta propuesta, porque eso es lo que va a evaluar UNESCO, y está evaluando UNESCO.
¿no? El primer hito de este proceso era incluir a la fortaleza en el listado indicativo, que es el primer paso del proceso de nominación. El expediente presentado se fundamenta en el principio 4, se fundamenta en los aspectos que ha señalado Francisco, y nuestro pedido puntual al ministro es comencemos con esto. Y se formó ese grupo de trabajo y nos permitieron, a solicitud nuestra, elaborar la ficha que se elevó a la UNESCO. Entonces, en enero del año 2023, la fortaleza de Real Felipe ya está en el lista indicativa nacional reconocido por UNESCO. Ese es el primer gran avance. Luego de ello, lamentablemente, hemos perdido 2 años por algunos temas en el ámbito de la relación con la región y con el municipio. Lamentablemente no se logró concretar el convenio que planteó el Ministerio de Cultura para que se financien los expedientes definitivos, que era el propósito en marzo del año 2023. En un momento se retiró el municipio del convenio y en otro momento la región no contestó nunca, pese a que del inicio el gobernador había manifestado su apoyo, incluso en presencia nuestra. Esto nos llevó en mayo del año pasado, ante esta inercia, a presentarle por escrito al ministro de Cultura que nosotros estábamos en disposición de hacer el expediente definitivo de manera absolutamente voluntaria. Que lo habíamos dicho desde el inicio, pero se nos dijo que cuando es voluntario no hay límites de fecha, está en función de la disposición de trabajo de las personas y eso puede dilatarse demasiado. Pero nosotros vimos que 2 años se había estado esto dando vueltas y decidimos de una manera fraterna y solidaria, comprendiendo las limitaciones del Estado también, y dijimos, vamos a hacerlo voluntariamente. Se nos dio la autorización y se nos dio la precisión de que en vez del expediente definitivo podíamos optar por el expediente preliminar, que es una opción que presenta la UNESCO. Usted puede presentar un expediente definitivo y se apresta y se arriesga lo que le diga, sí o no, o presenta un expediente preliminar, que es una especie de pretesis en la que la UNESCO le dice mejor, profundice acá, amplíe acá, en fin, con miras a presentar el expediente definitivo. Se nos dio la autorización y elaboramos el expediente preliminar, que es una ampliación y profundización de la ficha que habíamos elaborado para la nominación, para la inclusión en el listado indicativo. Esto fue aprobado, este expediente preliminar lo elaboramos y con información que nos hizo llegar, es verdad, Progresemos, la municipalidad, la DDC y el Ejército. Y fue presentado, aprobado primero al interior de la Dirección de Sitio del Patrimonio Mundial. A usted le hice alcanzar la carta en la que se nos reconoce la aprobación de este expediente preliminar y presentado a la UNESCO en septiembre. En diciembre, la UNESCO pidió una ampliación de información. Esa ampliación de información tenía que ver con los aspectos relativos a la zona monumental y aspectos relativos de mayor profundización en los temas históricos y arquitectónicos, lo cual fue acometido por nuestra parte en lo fundamental que es lo histórico y lo arquitectónico, y en lo accesorio o también complementario, sea el mejor término, los aspectos de las otras instituciones. De manera que el rol nuestro en este proceso, primero proponentes y luego gestores y soporte técnico en lo fundamental. En esta última parte del expediente preliminar, incluso nos han colaborado expertos de nivel internacional, que están comprometidos a hacer también el expediente definitivo. De manera que lo que hemos logrado, ya les comenté, es incluir en el listado indicativo nacional y ahora iniciarse el proceso de nominación. Por mucho tiempo, después de 40 años, el Perú comienza a recobrar el tiempo perdido y estamos nosotros ya enfrascados en el proceso de nominación. Esto es irreversible. Lo importante es que esto ya es irreversible. Nuestra última reunión con la nueva directora de Sitio del Patrimonio Mundial es en la conclusión. Esto es irreversible. Y yo creo que esa es la gran noticia para los chalacos. En octubre nos dirá la UNESCO cuál es
la profundización y ampliación de lo que hay que hacer, pero es altamente improbable que nos diga no va, porque de por medio hay 12 o 14 construcciones militares, coloniales, más pequeñitas, de menor trascendencia, ya reconocidas como patrimonio de la humanidad. Y en el Pacífico, la fortaleza sería la única. Quiere decir que para completar el género de patrimonio militar colonial, la que falta es la fortaleza, la más importante, porque por esa razón es que se hizo una construcción de esta envergadura, casi 10 hectáreas, porque era la fuente de resguardo de la riqueza que llevaba España, la más importante. De acuerdo a los cálculos económicos, el volumen y valor de la riqueza que se extraía del Perú y del Alto Perú era mucho más valiosa que la que se acumulaba de México y del Caribe. De manera que lo que falta es... Va a hacer una consulta, disculpe que lo interrumpa, pero entiendo yo que estamos ahorita todavía en la lista tentativa. Se ha presentado un expediente de nominación, ¿es correcto? El expediente de nominación, ¿es el único que se tiene que presentar o tenemos que esperar observaciones para luego hacer las correcciones o levantar estas observaciones? ¿O ya con eso se cierra y entra de frente a los órganos consultivos para pasar a la nominación? No. El expediente preliminar, este es un expediente preliminar. Preliminar, ok. UNESCO nos dará algunas recomendaciones y se contestará a las recomendaciones de UNESCO, pero ya podemos iniciar los expedientes definitivos, porque el paso siguiente al expediente preliminar son los expedientes definitivos. Estos expedientes definitivos se pueden, o la respuesta al preliminar, esas son las dos opciones, pueden presentarse de aquí a un año. Quiere decir que en noviembre del próximo año recién se puede presentar los documentos pertinentes. Pero nosotros estamos... ¿Qué es lo que encierran? ¿Qué es lo que encierran? De repente, una evaluación del entorno del monumento, una planificación adecuada, interviene gobernanza. Le comento lo siguiente: los expedientes definitivos constan, según lo que ha establecido la Dirección de Sitio del Patrimonio Mundial, son 2 documentos. ¿Ya? Uno es el expediente propiamente de nominación, que es la ampliación, profundización de lo que es el expediente preliminar, y un expediente que se llama Plan de Manejo y de Gestión de la Fortaleza. Este plan de manejo es la definición del modelo de gestión, la identificación de las necesidades de preservación, la cuantificación en el mediano y largo plazo de su ejecución y las fuentes seguras de financiamiento. En este documento tiene que estar escrito en blanco y negro de dónde vas, cuánto va a costar, todo lo que se va a hacer en el largo plazo y de qué fuentes se van a utilizar. Eso es un documento que esos 2 documentos ya se pueden comenzar a elaborar. Pero este último es de suma importancia. Usted ha mencionado respecto de qué otros aspectos tiene que considerar. En esta parte tendrá que definirse lo que se llama la zona de amortiguamiento, ¿no? Es la parte urbana, la zona de amortiguamiento, que es la zona urbana que debe ser intangible, que es lo que rodea a la fortaleza y que debe respetarse su proceso de desarrollo, de edificación, de normalización urbana, de una manera muy especial. Eso tiene que ser tipificado y tiene que ser precisado en cuáles son las características de zona de amortiguamiento. Nosotros hemos precisado de que la zona de amortiguamiento debe ser la zona monumental, que además la zona monumental ya está precisada mediante una norma, y lo que hay que hacer para ampliar y mejorar esa tipificación es elaborar el plan maestro, ¿no es cierto? Establecer cómo se va a ejecutar ese plan maestro, cuál es su visión en el mediano o largo plazo, para que en efecto la UNESCO tenga la garantía que no solamente va a ser preservada para la futura generación la fortaleza mediante este plan de inversiones, de mantenimiento y preservación, sino también el entorno, cómo va a ir variando para ir siendo partícipe y homogenizándose su comportamiento para que acompañe
¿no es cierto?, a un monumento ya declarado Patrimonio de la Humanidad. Vemos que Eso, interviene definitivamente, yo sé que amigos amantes del Callao, tengo una confusión con el nombre, amigos amantes del Callao han cumplen una parte importante, hacen toda una gestión, pero en lo último que usted me menciona de los expedientes veo que entra mucho el tema de gobernanza, estoy hablando de la municipalidad, incluso del Ministerio de Cultura también, en este caso a través de la DS y del gobierno regional. ¿Cómo ve este proceso, considerando que también ya el próximo año tenemos elecciones? bueno, yo lo veo optimista. Yo creo que el municipio ha adoptado un compromiso con el futuro del Callao. Soy ¿Ya? consciente de eso y debo reconocer de Ujú. que creo que hemos dado un avance desde el punto de vista municipal, la conciencia cultural y la conciencia turística. Me parece bien esa percepción. Sin embargo, creo que hay que profundizarlo y ampliarlo, porque está muy bien las definiciones, pero hay instrumentos que hay que desarrollar, ¿no? Instrumentos que hay que desarrollar y comenzar a implementar. Por ejemplo, para acompañar este proceso, y se puede hacer de manera inmediata, hay que mejorar todo el entorno de la fortaleza. Todo el entorno de la fortaleza está realmente semi-destruido, ¿no? Está semi-destruido, las pistas, veredas, se ha apostado en el entorno una cochera ahí cuyo smog afecta la estructura de las murallas. Hay que retirar del entorno del lateral de la fortaleza esos árboles que le quitan visibilidad, hay que trasladarlos obviamente. La zona monumental ya se puede, aparte del plan maestro, se tiene y se puede acometer. Se nota, y usted que es un personaje defensor de los monumentos históricos, ha notado pues que toda la zona monumental requiere una intervención. Y se puede hacer, y no se tiene que esperar demasiado tiempo. Y hay los recursos para ello. Yo quiero recordar en esta oportunidad de que a iniciativa y elaboración de Amigos Amantes del Callao, presentamos el proyecto de ley que declara de interés público nacional la conservación y preservación de la fortaleza, y que fue aprobado, ¿no es cierto?, por el Congreso. En eso lo hemos hecho a través del despacho de la congresista Patricia Chirinos, y fue acumulado con otros proyectos similares y fue aprobado. De manera que la fuente de financiamiento para este tipo de las actividades que acabo de comentar, adicional a lo que obviamente tienen que aportar el gobierno regional, el municipio del Callao, el erario nacional está obligado por esta ley que ha nacido de iniciativa de los Amigos Amantes del Callao, para que puedan garantizarse la preservación en el mediano y largo plazo. Esta ley ha sido incluida en la fundamentación jurídica ante UNESCO, porque obviamente eso le da a la UNESCO la certeza de que el Estado Nacional ya se comprometió con la preservación de la fortaleza. Yo veo optimista. Yo creo que ya es imposible que se detenga el proceso del patrimonio mundial de la fortaleza, y esto arrastra, es una locomotora, va a obligar, es más, ha obligado, porque no se olvide, mi querido Juan, usted es una persona que tiene tiempo en este quehacer, que antes de ello no se mencionaba ni se le daba la importancia, la trascendencia en estas condiciones a la fortaleza. A partir de esta gesta, que es pública además, y notoria, de Amigos Amantes del Callao, la autoridad se ha visto obviamente en la necesidad de comenzar a formular respuestas. La siguiente va a tener que profundizar, la siguiente administración regional y municipal va a tener que profundizar su compromiso y su actuación en relación a este proceso, porque este proceso es la transformación del Callao, absolutamente. Lo último mencionado por el señor Ceballos, por Manuel Ceballos, me da pie a hacerle una consulta también a Francisco Quirós. Y al respecto, ¿cuál es su percepción del Centro Histórico del Callao en este momento? ¿Lo has visitado últimamente? ¿Qué opinión te merece el Centro Histórico del Callao? Bueno, sí visito yo frecuentemente el centro del Callao, no solamente la fortaleza, sino por todos. Camino llevando a mis estudiantes de la Universidad de San Marcos también, para que conozcan, y en particular para que vean que el Callao no es un monstruo, esos que tragan como en los mitos. No, que el Callao es amigable. Exacto. Y que
Claro, y que tiene mucho atractivo. ¿Por qué? Porque yo los hago apreciar los monumentos, o sea, las casas, las construcciones que hay ahí, y entienden, digamos, la historia del Callao también a través de esos monumentos, esas casas, esas edificaciones. Me parece que el Callao, por supuesto que siempre puede mejorar, pero está bien el centro, está transitable, por supuesto. Ahora, la idea siempre será que gracias a esta iniciativa en referente al Rey Felipe, el centro del Callao mejore como lo han hecho pues los centros de ciudades importantes como San Juan de Puerto Rico, La Habana, Cartagena de Indias y otras más, ¿no? Manuel Ceballos mencionaba el tema del entorno de Real Felipe, ¿no? Yo veo que el tema, la afectación al paisaje cultural, al paisaje que rodea al Real Felipe es bastante complejo, por decirlo de una manera, ¿no? Él menciona el tema de los estacionamientos, el tema de los árboles, el tema del tratamiento del paisajismo que se tiene que hacer alrededor, ¿no? Me preocupa mucho también el tema del crecimiento del puerto, el tema de las edificaciones, que por ejemplo la Marina hace ya menos de un año construyó un edificio de 4 pisos, la única vista que tiene la fortaleza de Real Felipe hacia el mar, la municipalidad construyó una caseta de seguridad, y como sabemos, la fortaleza de Real Felipe, al igual que el Callao, se debe al mar, era para vigilar del ataque de piratas y corsarios. Bueno, estamos en una época diferente, en un contexto diferente, pero el Callao prácticamente ha perdido su vista hacia el mar, y el único que teníamos ahorita lo topó una caseta de seguridad. Y bueno, esta pregunta es también para ambos, ¿no? Se menciona el tema del local de la Municipalidad del Callao. Tus comentarios y también luego del señor Ceballos. Bueno, lo que sucede es que cuando se declara un monumento como Patrimonio de la Humanidad, no quiere decir que se destruya todo lo que está ahí. Más bien, lo que quiere decir es que se adapta lo que ya está, porque la historia es viva. O sea, no vamos a tener el Real Felipe como lo fuera en el siglo XVIII en su construcción e inauguración, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que todo el mundo tiene que colaborar con presentar las condiciones mejores para que una fortaleza como la del Real Felipe pueda valorarse adecuadamente, ¿no? Manuel. Sí, en efecto. Fíjese, si hace 40 años el Estado Nacional, sus autoridades, desde el Ministerio de Cultura, que se sabía, porque no ha sido ajeno al conocimiento de todos el hecho que hace 40 años 12, 14 construcciones militares coloniales de menor trascendencia, más pequeña, eran reconocidas Patrimonio de la Humanidad. Ha habido desdén, ha habido dejadez, ha habido indiferencia, pero si hace 40 años se hubiese iniciado, ninguna de esas construcciones que usted ha señalado se hubiesen realizado, porque ya estuviera normado. Exacto. Pero bueno, estamos ahora en estas circunstancias, y yo creo que la Marina, que el municipio y todas las instituciones tienen que entender de manera responsable que ya esta es otra situación, y esta es otra realidad, y que tienen que adaptar sus conductas y sus autorizaciones del uso de las zonas cercanas a la fortaleza de acuerdo a esta demanda. Y ya debiera el municipio, y ya debiera la región, y ya debiera la DDC hacer una comunicación formal y oficial a estas entidades a fin de que modelen su conducta en relación a este alto interés del Callao, de ser declarado Patrimonio de la Humanidad y que va... Tenemos el tema de la ampliación del puerto que está declarado como interés nacional. Ayer se ha aprobado una ley para tomar medidas de emergencia, no la tengo en la mano, creo que sí. Y el puerto tiende a crecer. Ha habido, bueno, ya estoy tocando un tema un poco diferente de Real Felipe, pero vemos lo que ha pasado en la orilla del mar, cómo se ha perdido playa, Chucuito, cómo ha erosionado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos ahora la Plaza Grau,
uno, yo lo recuerdo, y ustedes muy bien, seguramente cuando uno iba a la Plaza Araújo del Mar, ahora ve containers. Entonces, hay una afectación en el paisaje cultural alrededor de la fortaleza de Real Felipe, ¿no? ¿Ustedes han contemplado esto de repente en este proceso de declaratoria? ¿Ha sido contemplado de alguna manera respecto al entorno? Tenemos una ley que corresponde a la Marina, que dice que a partir de la orilla 50 metros hacia adentro, que ya creo que toca el Real Felipe, le corresponde a ellos para poder incluso hacer hasta construcciones. Bueno, el tema paisajístico no ha sido incluida en el proceso porque se ha acotado el proceso. El proceso se ha acotado a la fortaleza, ¿ya? Porque es lo que de manera más factible puede ser calificada prontamente. Pero una vez calificada... El entorno de Real Felipe no, o sea, la Plaza Independencia, las plazas que están acostados van a estar... La zona monumental sí, y eso forma parte de la zona monumental. ¿Ya? Pero la zona monumental en cuanto zona de amortiguamiento. Amortiguamiento, más bien, sí. Sí, toda la zona monumental es zona de amortiguamiento. Eso tiene que estar normado. En el proyecto, en los expedientes definitivos tiene que precisarse aspectos relacionados a la normatividad de esta zona monumental, que es la zona de amortiguamiento. Va a ser indispensable, pero no es la fundamentación ampliada al tema del paisaje, sino más bien como parte de la regulación de la zona monumental, que de todas maneras va a tener una incidencia, obviamente, ¿no? Ok. Pues Francisco, ¿qué significa para el Callao que la fortaleza de Real Felipe sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? En realidad es un gran reconocimiento, muy tardío, como ya lo dijo Manuel Ceballos, en realidad desde el año 52 la fortaleza es declarada como de interés del Perú, ¿no? A partir de ahí, las autoridades debieron dirigir sus esfuerzos para la declaración de la fortaleza y del centro histórico del Callao como patrimonio de la humanidad. Es más, el mismo municipio dio el primer paso, ¿no? Autodestruyendo su propio local que estaba ahí al costado y que impedía, digamos, la visibilidad del Real Felipe. Sin embargo, ese proceso se detuvo. No sabemos exactamente qué cosa pasó, pero parece ser que las instituciones, el municipio en particular, no estuvieron muy activos en esto. Más bien yo creo que la colectividad del Callao está ansiosa por los resultados de ahora, esta nueva etapa del proceso. ¿Por qué está ansiosa? Porque esto va a significar un interés no solamente en la historia del Callao, la historia del Perú y de Sudamérica, sino también ha de servir al habitante común y corriente del Callao. Como se hace en las ciudades donde se encuentran estos monumentos en Sudamérica, en el Caribe. ¿Por qué? Porque efectivamente es un impulso enorme. Como ya se ha mencionado, el Real Felipe puede servir de una locomotora de un tren larguísimo y que enrumbe hacia un progreso material. O sea, no solamente estamos hablando de valores históricos, cívicos, sino también de un impacto económico muy grande, muy grande. Entonces, creo que va a valer mucho y cuando se tome conciencia de esto, no solamente la sociedad civil del Callao, sino también las instituciones van a poner el hombro, van a colaborar con esto, porque aquí no es que nosotros estemos dando trabajo, pesares a las autoridades, sino más bien estamos dando trabajo a la gente. O sea, con esto se va a dar trabajo a la gente. Sí, definitivamente de acuerdo contigo, el impacto económico va a ser bastante positivo, ¿no? Y bueno, esperemos que las autoridades tomen las medidas del caso. Quiero puntualizar, Juan, quiero puntualizar algo en esta parte, si me permites, por supuesto. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que darle este gran valor
que esto ha nacido de los barrios. Por eso es que yo, quizás un poco celoso, al aclararle al gerente general de Progresemos respecto de la autoría y de la gesta chalaca, porque esto ha nacido de los barrios, eso es lo interesante. La autoridad miró a otro lado. Ya. 1952, un monumento nacional, y un alcalde decidió abrir espacio, destruir un local que era hermoso, además, ¿no? Era hermoso local, que costó muchísimo trabajo destruirlo. Hasta ahora no han podido tumbar una pared de ese edificio, pero el Callao a partir de ahí se puso de espaldas a su historia, se puso de espaldas a su valor más importante. Y han pasado todos estos años para que los ciudadanos sencillos, usted, yo, el de la Mar Brava, el de Chacaritas, el de la zona monumental, el de a pie, se diera cuenta, porque nosotros miramos con ojos de enamorado, nosotros miramos lo que amamos, y porque amamos lo valoramos. Y porque lo valoramos, le hemos podido percibir esa dimensión mundial, que los expertos no lo miraban, que el Ministerio de Cultura no lo mira. Yo quiero subrayar, y no es una acrimonia, no es una crítica, solo es un antecedente. El Ministerio de Cultura contrató a UNESCO para que hiciera una asesoría e identificaran conjuntamente los sitios culturales que tendrían potencial para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Fueron identificados una buena cantidad, más de una docena. Y no estaba la fortaleza. No está la fortaleza. Es decir, la oportunidad de hacer todo un inventario nacional, ¿quiénes pueden ser? Chequearon y no estaba la fortaleza. Y entonces... A eso quería llegar, y disculpe que sea aguafiestas porque es una pregunta un poco especial, creo yo. Tenemos 24 lugares incluidos en la lista indicativa del Perú, ¿ya? Hay muchos que tienen décadas, o bueno, más de 5 o 6 años, o casi 10, tratando de postular o nominados, pero no ha pasado nada. Entonces, obviamente el que habla tiene todo el deseo, todo el positivismo, toda la actitud de que nuestra fortaleza sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero competimos contra otra con una larga lista. ¿Cómo ve usted esto? No competimos. No competimos. No competimos. Porque solamente una han ingresado un expediente preliminar, 2. Okay. La mina Santa Bárbara, ¿ya?, y la Fortaleza Real Felipe. Las otras no están, no han presentado y no hay ningún avance. Eso es importante. Eso es muy importante. O sea, hay muchas posibilidades, considerando ya las otras 24, que dirían 22, Mina Santa Bárbara y la Fortaleza de Real Felipe. Qué importante noticia. Eso me parece muy bueno. No, pero aparte de eso, es que la que tiene la mayor probabilidad es la nuestra, porque la fundamentación en el caso de Mina Santa Bárbara es toda una complejidad y es multidimensional, multisectorial, y no hay antecedentes previos. En el caso nuestro hay 14 o más construcciones militares coloniales más pequeñas, de menor trascendencia, en el Caribe y en el Atlántico. Y esta es la de mayor dimensión y la de mayor incidencia en la historia de la humanidad. Eso también la única del Pacífico. Quiere decir que si usted pone los criterios para calificarlo, aquí cumplimos el 95%. Me parece una muy buena y excelente. Cuestioncita, Juan Manuel. Sí, quiero remarcar eso. No estamos en competencia con nadie, ¿ya? Estamos en competencia con nosotros mismos, ¿ya? O sea, los sitios que están en esa lista no quiere decir que automáticamente se vayan a, por su propio peso, digamos, vayan a ser declarados. Tiene que haber las instituciones y la sociedad civil de cada lugar tiene que moverse, tiene que hacer como lo estamos haciendo nosotros, gracias a nuestra asociación. ¿Por qué? Porque esto cuesta muchísimo trabajo, más que en dinero cuesta muchísimo esfuerzo intelectual, académico y de organización.
del trabajo. Las minas Santa Bárbara en Huancavelica tiene también muchísimo mérito, o sea, eso no es el problema. El tema está en que no se hace el seguimiento. No estoy seguro cómo esté en estos momentos su trámite, pero tiene que haber un seguimiento de parte de la sociedad misma, de Huancavelica en este caso, como lo tenemos en el Callao, y seguramente en algunos otros lugares nominados en la lista indicativa, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Quiero agregar que también nosotros contamos ahora con la Universidad de San Marcos. El, el proyecto de historia de la fortaleza ha sido incorporado a un proyecto de investigación de la Universidad de San Marcos y es más, está en el puesto 37 de toda la universidad, o sea, es uno de los puestos más altos. Ha sido aprobado el proyecto y entonces nosotros contamos a partir de ahora no solo con el respaldo de la universidad, como también contamos con el respaldo de la Universidad Nacional de Ingeniería en el caso de los arquitectos, sino también la historia tiene este apoyo. Y por supuesto que hemos incorporado a los historiadores militares que trabajan para el ejército del Perú. Entonces no es una iniciativa pequeña la que nosotros tenemos, sino más bien está bien estructurada y que tiene el soporte académico más adecuado. Porque nosotros tenemos a historiadores militares, tanto que trabajan en el ejército mismo, como también a profesores, investigadores de la Universidad de San Marcos. Veo que entre los convocados también tienen especialistas internacionales, ¿correcto? Hay un apoyo internacional. Sí, en efecto, fíjate, Juan, una pequeña digresión añadiendo a lo que dice Francisco con tanta propiedad. La mina Santa Bárbara, el expediente de nominación elaborado para la mina Santa Bárbara ha sido contratado y respalda el gobierno regional de Huancavelica. Este proceso que nos lleva 3 años es ad honorem absolutamente. Si valoramos en términos, quiero decir eso, es importante valorarlo porque, y eso quiere decir lo siguiente, que aquí es por convicción. Quiere decir que no se va a detener, porque nosotros no nos vamos a detener, no estamos aquí por ver cuánto es la quincena, sino estamos aquí por amor a la historia. Por esa emoción y esa convicción y esa capacidad organizativa y esa solvencia técnica y profesional que se ha demostrado en este proceso, es que amigos de América Latina nos han apoyado y nos apoyan. Comenzando por Milagros Flores, expresidenta de ICOFOR Internacional, quien hizo la primera visita y que nos dio la certeza de lo que ya habíamos avanzado. Nos dijo, ¿por qué han esperado tanto? Y ella nos soporta y nos apoya, y hemos con ella convocado a expertos de Colombia, del más alto nivel de conocimiento académico y expertise, de Puerto Rico, de Panamá, de Colombia, de Chile, de México. Interesantísimo va a ser la noticia pronta que vamos a publicar. Paulina Kaplan es experta chilena, secretaria general de ICOFOR Internacional. Nos acaba de enviar un mensaje reiterando su apoyo total. Quiere decir que en esto estamos hermanados, incluso con los chilenos. Aquí no está la discusión del pisco. Aquí está la unión de todos por lograr que esto, que es una iniciativa y sostenimiento de la ciudadanía, obviamente con el apoyo de instituciones del Estado, del Ejército Peruano, de la Dirección de Patrimonio Mundial, con información de Progresemos y de la DDC, todos están entusiastas para seguir apoyando de manera absolutamente voluntaria. De manera que esto no se va a detener, lo vamos a lograr. Francisco, quería preguntarte, en este proceso de llevar a la fortaleza de Real Felipe a
a que sea declarada patrimonio, que esperemos sea pronto, bueno, vamos a tener que esperar un poquito más, con un poco de paciencia, es ¿qué logros han tenido ustedes en este proceso de investigación para la declaración? Sí, bueno, lo que sucede es que normalmente la fortaleza fue estudiada, la historia de la fortaleza fue estudiada eh, según hitos conmemorativos, ¿no? La última gran, el último gran esfuerzo que se hizo para conocer la fortaleza corresponde precisamente a ese año 52, cuando se declara monumento del país, ¿no? Y entonces, pero antes se había estudiado mucho con respecto al centenario de la independencia del Perú, hace un poco más de 100 años, y así. Miren que en realidad la historia de la fortaleza como tal ha interesado menos en los últimos, digamos, 50, 60, 70 años. Y yo creo que uno de los grandes logros que estamos teniendo es es revivir ese interés por la historia del Callao y la historia de la fortaleza del Real Felipe. O sea, la historia naval, la historia marítima, la historia militar del Callao está en boga en estos momentos precisamente y gracias a estas iniciativas. ¿Qué cosas más hemos tenido? En realidad nosotros estamos en capacidad para innovar muchísimo en este expediente en cuanto a la historia del Callao, la historia de la fortaleza. Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos contextualizando mucho mejor de lo que se había hecho hasta ahora, me parece, y disculpen la falta de modestia, pero me parece importante resaltar que no se trata de repetir lo que dijeran los antiguos, digamos, historiadores, cuya labor fue realmente impresionante, ¿no? Estamos hablando, pues, de Gambetta, del ingeniero Real, perdón, bueno, y de otros muchos más, sino estamos hablando de Lepiani y otros, ¿no? Sino que estamos hablando de una historia muchísimo más abarcadora y que tiene el respaldo de un trabajo formidable sobre la iconografía, o sea, las imágenes de planos, mapas antiguos también. Claro. Bueno, hay que ver también que ahora las herramientas, la tecnología ha ayudado mucho para poder profundizar con respecto al estudio. Seguro. Felipe, sí, definitivamente. Yo quisiera añadir sobre otro logro importante. Cuéntanos. Ha adquirido ese interés no solamente de los historiadores, ahora a los arqueólogos le ha interesado encontrar en el subsuelo de la fortaleza algo que explique la historia del pasado. Claro. Toda la comunidad nacional en la semana pasada se ha dedicado a hacer programas, entrevistas sobre la fortaleza, sobre la historia, sobre la fundamentación. Ya dentro de poco va a tener, a raíz de los informes en el tema de preservación, va a haber la necesidad, y ya nosotros lo hemos planteado, de hacer un plan de intervención, de mantenimiento y preservación. ¿Qué es necesario? Le falta la fortaleza. Porque hace 38 años fue la última intervención masiva, va a decir de alto contenido. Ya se hace necesario. Y eso también es otro logro, porque eso es, al poner en la agenda el tema y el anuncio de que pronto te van a venir a visitar, porque la UNESCO, en el proceso de calificación del expediente definitivo, va a enviar una misión a observar, a mirar técnicamente, no solamente lo que le decimos, sino lo que está en vivo y en directo. Y entonces a la hora que te visita a tu casa alguien, tienes que arreglar tu sala, tienes que arreglar tu comedor, tienes que arreglar toda tu zona de visita pública. Y aquí nos van a ir, pero acá no nos vienen a mirar solamente en la sala, nos vienen a mirar hasta los intestinos, de manera que ese va a ser otro de los grandes logros, ¿ya? El otro gran logro es que ya la ciudad sabe que tiene que prepararse, porque a la hora que venga la UNESCO
y nos encuentre con esas pistas, con todo eso que acabamos de señalar, en esas condiciones, en ese momento se muere cualquier aspiración, ¿ya? Entonces, y todavía los logros siguen creciendo, vale decir, en la medida que esto va aumentando en intensidad y en velocidad y se va acercando las fechas claves, no solamente el Callao, sino el país van a tener que abordar una intervención sólida e importante para que podamos lograr esta aspiración que ya hemos dicho va a revolucionar, ya está revolucionando el Callao. A modo de resumen, solamente ya para terminar este segundo bloque de las entrevistas con ustedes, en resumen, tenemos que esperar hasta octubre para recibir las primeras, digamos, observaciones o consultas del expediente preliminar que amigos amantes del Callao han presentado, ¿correcto? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ya, solamente aclarar, el expediente lo presentamos al Ministerio de Cultura y el grupo de trabajo obviamente aportó información, le dio su validez, porque el ejército ha suscrito ese informe, con lo cual está absolutamente comprometido. Además hemos recibido siempre el apoyo del ejército y esto es elevado a la UNESCO a través del Ministerio de Cultura, que es el portavoz y ente normativo, de manera que en efecto en octubre, de aquí a octubre pueden haber algunas ampliaciones de información, pero en octubre ya su opinión definitiva en esta primera parte. Pero nosotros ya hemos pedido y hemos planteado por escrito a la Dirección de Sitio del Patrimonio Mundial la necesidad de activar el grupo de trabajo y comenzar a hacer tareas indispensables como la que acabo de advertir. No podemos esperar esas fechas para comenzar a hacer el plan de inversiones, para comenzar a hacer intervenciones en la ciudad, para comenzar a desbrozar este bosque todavía desordenado, para hacer y aprobar el plan maestro, para comenzar a intervenir la zona monumental. No podemos esperar, tenemos que actuar ya. Y otra vez, amigos amantes del Callao, como en todas las otras etapas en que el proceso se ha retardado o atemporizado, nosotros hemos ido al pie del cañón a decirle vamos a hacerlo porque es indispensable, porque es necesario, porque esto viene y va a ser una cosa enorme, enorme, enorme. ¿Ya? De manera que no esperemos a octubre. Y gracias por esa pregunta, porque esto lo están escuchando las autoridades. Sí, yo estoy seguro, esto lo van a escuchar las autoridades y todos los chalacos. Agradecerles primero por su tiempo, por ponernos en contexto, ¿no? Y por aclarar algunas cosas que son necesarias y informar a las personas para que sepan cuál es la situación del proceso actual. Y qué bueno saber y me alegra mucho que, bueno, pues así como se ha presentado, somos dos los candidatos, entre comillas, que vamos a la nominación. Bueno, y vamos a competir con otras listas también, pero estamos con buen pie adelante. Dos últimas reflexiones para terminar este segundo bloque. Francisco, tú primero, por favor, tu reflexión final. Bueno, sí, yo creo que todas las autoridades y sobre todo la sociedad civil del Callao, los barrios, tienen que apoyar, no apoyarnos a nosotros, sino apoyar el proyecto, porque el proyecto no es de nosotros, es de todos, ¿ya? Yo creo que hay que resaltar aquí esta iniciativa. Entiendo que ha habido mucho interés antiguamente también para hacer esto, pero digamos esto se ha chocado con una inercia que caracteriza lamentablemente a la administración pública en todo el mundo, en el Perú también, ¿no? Hay que romper con esa inercia, hay que romper con esa desidia. Todo esto va a beneficiar a todo el mundo. Ya Manuel lo ha dicho, no es económicamente a nosotros, sino más bien económicamente al Callao, al Perú. Gracias. Manuel. Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo del Callao, al Perú y a América Latina. Yo agradezco infinitamente el apoyo que nos han brindado los barrios, las organizaciones civiles, profesionales, religiosas, sindicales. Esto que fue una iniciativa personal que se convirtió en una iniciativa del colectivo, que es un trabajo tesonero de expertos como Francisco, como Diego, y ahora decenas de profesionales comprometidos, es ahora
de una causa del Perú, es una causa del Perú y es una causa de América Latina. En efecto, lo que dice Francisco, ya no es solo de nosotros, ya ha rebasado los límites, es del Callao y de los Chalacos. Por eso que invoco a las autoridades a desarrollar y cumplir con su rol en lo que les compete y de acuerdo a la ley y a sus funciones. Nosotros queremos su éxito, nosotros queremos, porque su éxito es el éxito del Callao y es el éxito del Perú. No estamos dispuestos, no nos vamos a detener, vamos a seguir brindando nuestro esfuerzo voluntario y desinteresado por amor al Callao, por amor a los chalacos. Perfecto, señores. Muchas gracias por su tiempo. Paso al siguiente bloque con Diego Celis. Muchas gracias. Estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Manuel, también. Continuamos con el tercer bloque del programa. Me encuentro en este momento con el arquitecto Diego Celis. Él se encuentra en este momento en España. Diego, muchas gracias por darte un tiempo para podernos atender. Y es importante mencionar que Diego es arquitecto, es uno de los principales uno de los mejores conocedores del tema arquitectónico y en cuanto a conservación de la fortaleza de Real Felipe. Y con él vamos a hablar un poco sobre la situación, el estado de la fortaleza y algunas cosas más respecto a la declaración de la fortaleza de Real Felipe como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Diego, muy buenos días acá y creo que muy buenas tardes allá. Realmente, muy buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal? Siempre un gusto. Ya hemos tenido varias oportunidades Por de supuesto. reunirnos y bueno, de ser entrevistado. Y bueno, siempre un gusto. Es curioso, lo digo así un poco digamos, porque contigo comenzó, o sea, contigo, con tus entrevistas comenzó este largo camino del Real Felipe, desde las primeras intervenciones, después las primeras publicaciones y ahora esta parte que es ya la declaratoria. Así que ha sido. Tú tienes registrado o sea, en tus entrevistas tienes registrado todo este largo camino que para mí ha sido el Real Felipe. No, y para mí también es tema cultural, porque también debo mencionar que mi primer programa que hice por plataforma virtual y mi primer entrevistado fue Diego Celis, a cual Ujú. siempre se lo agradezco. Y bueno, aquí estamos. Y la entrevista fue sobre la fortaleza de Real Felipe, donde él y yo tuvimos oportunidad de recorrerla todo alrededor y analizar Ujú. una serie de cosas, ¿no? Que posiblemente las vamos a tocar ahora, porque hay muchas cosas que no han cambiado, tal vez. Y no han cambiado, ¿no? Claro, claro, no han cambiado. Estamos ahí, estamos ahí. Diego, entonces mi primera pregunta sería, ¿cuál es la situación actual de la fortaleza de Real Felipe? Si nos puedes poner en contexto. ¿Situación de qué tipo? ¿Infraestructura, estado, la gestión que se viene realizando? A ser más específico, pero en general, ¿cuál es la situación actual de la fortaleza en cuanto al Muy bien. tema del edificio en realidad, ¿no? Ya, infraestructura, digamos, por así decirlo. Correcto. Bueno, mira, la fortaleza como tal, felizmente se mantiene. Si bien tiene muchos problemas hasta ahora no tratados, y bueno, y ha tenido una serie de pequeñísimas intervenciones de restauración por Progresemos Callao, que ha desarrollado mantenimiento de las placas conmemorativas que tiene dentro, muy bien. También exploraciones arqueológicas que se han estado desarrollando en 3 puntos, muy bien, y algún cierto estudio del estado actual, aún, eso ha sido, digamos, prácticamente como un piquete de mosquitos, por así decirlo, por la extensión y los problemas que tiene. Aún la fortaleza se mantiene, pero sí necesita, pienso yo, una restauración integral desde hace mucho tiempo. Lo digo porque la última restauración integral ha sido durante el gobierno militar de Velasco, por los 150 años de la independencia. Entonces ahí o sea, prácticamente se consolidó la infraestructura, su magnitud o toda la extensión que actualmente vemos. Pero el problema es de que ya ha pasado mucho tiempo, esa restauración ya ha pasado mucho tiempo, hay algunos puntos donde ya existe algunas fallas algo, digamos, algo llamativas, algo fuertes, pero también el propio hecho de estar en una zona tan complicada como el Callao, y lo digo complicada por el tema de la humedad, la salinidad, que ese es digamos, un factor que siempre va a, por así decirlo, a degradar cualquier tipo de edificación, pues hace de que el edificio sufra. Sobre todo tema de la humedad. Y no es una humedad cualquiera, es una humedad salina. Y no hay nada peor para una construcción en general que la sal. Termina, digamos, por la propia generación de cristales de la sal, termina rompiendo la piedra, rompiendo el mortero,
Hay fotos, uno cuando camina, y eso puede hacer un pequeño experimento, cuando caminas alrededor de la fortaleza en invierno, parece que hubiese sido mojada prácticamente. Y no es de que la han mojado, es la propia humedad que lo mantiene húmeda. Y es una humedad, como digo, salina. Entonces, hay un tema ahí, pienso yo, que es un tema hasta ahora pendiente para no solamente una restauración para recuperar su forma, sino tiene que haber una restauración para poder evitar que esos agentes atmosféricos la sigan degradando. Sí, he tenido oportunidad de caminarlo y contigo incluso, ¿no? Y Sí, sí, sí. posteriormente y ver cómo la piedra se va desintegrando. Sí, Es una cosa bastante así. claro, y es casi todo alrededor de la fortaleza Real Felipe. Y recuerdo que cuando hemos caminado, y también recientemente, generalmente la parte más afectada es la parte de la entrada principal. Uh, Es, es que ahí hay varios temas, o sea, hay varios fenómenos, lo claro. puedo describir así. En la portada principal hay el problema, más que todo, bueno, sí, hay temas de humedad, eso sí, en toda la extensión, pero en la parte principal y sobre todo en el baluarte de San José hay bastante problema por los vehículos, sobre Ujú, todo en ese baluarte que es tanto el smog de los vehículos, porque ahí está justamente la calle Pasoldán, claro. que se junta con la humedad, el smog, y tú vas a encontrar una costra negra muy Exacto, fuerte, muy marcada. exacto. Entonces, esa zona tiene o sea, ese frente y sobre todo ese baluarte tiene un problema, sí, de humedad, pero sí también de contaminación vehicular. Primer punto. La espalda digamos, de Real Felipe, por donde está el local de la municipalidad, del gobierno regional, ahí hay un problema también muy fuerte por la presencia de plantas que están creciendo adosadas al muro, que está prácticamente por el baluarte del Caballero de los 12 Cañones. A partir de ahí tú caminas y vas a encontrar plantas creciendo y subiéndose al muro. Otro problema, porque como ese lado nadie camina por ahí, está alejado, no es visible, pues si no se ve, se deja ahí que la naturaleza haga lo suyo. Y es un problema. Qué Y interesante, ¿ya? y ahí continúa todavía, porque si sigues caminando como quien va desde el baluarte del caballero, de los 12 cañones hacia la puerta del perdón, ese pienso que es el sector más olvidado, porque no tiene ni siquiera vereda. O sea, ha sido tanto la humedad y tanta la sal que hasta la propia vereda y la propia pista se está desintegrando, o ya se desintegró. Y ese es el lado más dañado, por así decirlo, de la fortaleza, donde puedes encontrar en mayor cantidad, pues las piedras en mal estado. Y la puerta del perdón, bueno, la llamada puerta del perdón, la puerta del socorro, es la que está más también dejada de lado. Si bien ahí digamos, han hecho la concha acústica, el parque muy bonito, todo, sigue siendo esa zona, las losas deportivas que están ahí son usadas como estacionamiento. Y son intervenciones inadecuadas que no van de Sí, acuerdo al monumento, sí, definitivamente. Y bueno, recuerdo, volviendo al punto, bueno, hace poco he conversado con Manuel y con Francisco, y me decían que en realidad esta declaración, voy a saltar la pregunta, esta ya, declaración implica básicamente el monumento, sí, no implica el entorno del monumento y que eso se va a considerar dentro de un plan maestro que esperemos salga sí. como zona de amortiguamiento y todo, ¿no? Mm. Y eso me preocupaba un poco, ¿no? De ¿Por repente qué? Porque tú me puedes de repente sacar de esta duda o este desconocimiento, ¿no? Yo pensaba que cuando declaras, así como la ley peruana, ¿no? Declaras, o a nivel mundial, ¿no? Cuando declaras un monumento como tal, tienes que pensar también en el entorno. Pero en el caso del sí. patrimonio cultural de la humanidad, ¿solamente te enfocas en el monumento en sí o también tienes que ver el entorno? Eso lo ves ya antes de la declaratoria. Claro, o sea, ese sentido, lo que se está pensando con el Real Felipe no es hacer, o sea, si que deseamos, podríamos hacer una declaratoria del puerto del Callao y toda la extensión. Se podría, sí, pero significaría un trabajo más titánico. Ya. Lo que se está pasando acá, o el modelo que se está llevando acá de hacer primero un edificio y a partir del edificio ver la zona de amortiguamiento, lo que es la zona colindante, recuperar la zona colindante y todo eso, es un poco el modelo que se siguió en Lima.
A Claro, partir de la declaración de la Iglesia de San Francisco, por extensión y por el claro. estudio de todo lo que le rodea, y ya se comienza a recuperar. Claro, tú dices muy bien, tú dices, no, deberías declararse todo, pero el problema es de que hacer una declaración tan grande se nos saldría de la mano. Entonces, lo que estoy pensando es, primero, muy bien, el rey Felipe, y a partir de ahí ya la necesidad, el mismo hecho de que ya sea patrimonio de la humanidad, va a ser que obligatoriamente se piense en el entorno. Y a partir de ahí, por, ¿cómo se podría decir? Por radiación, por así decirlo, se expandiría y tendría que ser recuperado porque la zona colindante está, digamos, muy afectada. Lo digo ¿por qué? Porque el edificio en sí es una forma más sencilla de, o sea, la declaración del edificio en sí, del rey Felipe, es una forma más sencilla de poder lograrlo, es solamente enfocarse en un edificio. Si quisiésemos hacer la declaratoria de Rey Felipe y la zona que lo rodea es un edificio y muchos edificios más, que ya se nos sale de la mano porque tendría que ser también labor de la municipalidad, del gobierno regional, entonces eso ya sería un trabajo ya mucho más monumental y ya se nos saldría de la mano. Sí, y lo entiendo perfectamente y me parece que es una estrategia adecuada. Has mencionado muy bien Lima, que Ujú. es un claro ejemplo de lo que podría pasar también aquí en el Callao, si consideramos primero un monumento y luego, como tú dices, irradiarlo, ¿no? Sí, pero lo que me preocupa un poco también es cómo en los últimos 3 años se sigue degradando no solamente el entorno de Real Felipe, sino la ciudad puerto, ¿no? Y bueno, y a veces incomoda, y te lo digo yo personalmente, si ya saben que estamos en la lista indicativa, que estamos en el proceso de declaración, me incomoda un poco la desidia, por no decirlo de otra manera, de las autoridades, ¿no? Que permiten, dejan o tampoco, empezando por la municipalidad a veces, ¿no? Que ya en algún momento yo lo he dicho, ¿no? Está pasando esto. No, pero no tenemos injerencia. No, pero no podemos hacer esto. Lo mismo ocurre con la cultura, a veces ocurre con el gobierno regional. E incomoda un poco, yo sabiendo que estamos en un proceso declaratorio y se permite que ocurran cosas, como la construcción de una caseta de seguridad tapando la única vista al mar, un edificio de 4 pisos de la Marina que se ha construido al frente, se han construido Mm, losas deportivas, que ahí entré en una conversación con la autoridad diciendo que no existían, pero digo, es que en realidad nunca existían, o sea, que existían, perdón, yo decía, pero no han existido antes, en los años 50. Según él, sí, ujú. pero con fotos y todo se puede probar de que no existían, porque los zetas deportivos son recientes. Y además, Ujú. si yo estoy pensando declarar algo como patrimonio cultural de la humanidad, lo lógico es, no voy a poner los Pensar zetas. en macro, o sea, no pensar en el ahora, sino lo que voy a hacer, tengo que proyectarlo para un futuro donde esto sea patrimonio, por así decirlo. Exacto, totalmente de acuerdo. Ahora, ya me salió un poquito del tema, de la pregunta, pero Ya. quería recordar algo contigo. Según la ficha que presentaron a la UNESCO, estoy viendo que mencionan, ya me lo habías dicho antes, ¿no? Y creo que también lo he visto en tu trabajo de tesis, que la Fortaleza Real Felipe tiene 3 fechas de restauración. Más, 1960. más. Después, o sea, te lo voy a corregir porque actualmente, cuando he hecho la tesis doctoral, he encontrado entre fecha y fecha pequeñas intervenciones. Pero sí, digamos que las dos, las más grandes son esas tres. 65 al 67, del 72 al Ujú. 74 y del 83 al 84. De estas tres, ¿cuál es la más significativa? No sé Muy si bien. es criticable algunas por el tema de que se construyeron los pisos de Sí, los sí, sí. torreones, o sea, creo que fue la última, ¿no? No Sí. sé cuál hubiese sido la mejor o cuál fue la peor. Bueno, definitivamente la de Velarde creo que ha sido la más adecuada, según yo. Ujú. No sé, no, Pimentel, perdón, Pimentel, por eso Propiamente el día. Pimentel, y creo que la más criticable ha sido la última. No, no lo sé, a Sí, la ver, de Hammond. Sí, 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 sí. Ese es cierto. Pienso, mira, hay dos temas. Yo diría que la restauración de los años 60 de Pimentel hubiese sido la mejor, pero desgraciadamente solamente se limitó a algo muy específico, que fue el Caballero de los 12 Cañones que estaba en estado, digamos, de ruina después, sobre todo, del terremoto de los 40, muy bien. Ese fue, digamos, una emergencia y el específico, muy bien. Pero a partir de ahí se continuó y fue bueno con la excusa, por así decirlo, de los 150 años de la independencia durante el gobierno militar para la restauración total. Ese pienso que ha sido la mejor porque tuvo el dinero y tuvo el alcance de una restauración global de la fortaleza. Y no solamente fue la fortaleza, eso también ya con la tesis doctoral que estoy viendo acá, también se le habilitó a los militares, por así decirlo, pabellones más actualizados para el momento, mejor infraestructura, porque muchos
de los pabellones a los 60 eran heredados de la época de la aduana, o sea, te estoy diciendo desde 1800. Entonces, cuando fue la restauración de los años 70, se restauró, sí, toda la fortaleza, otra vez se recuperó toda la muralla, muy bien, también se le dio nueva infraestructura a los militares, se ordenó el patio interior, o sea, hubo bastante trabajo. Eso fue el más grande y por tanto el que más se preocupó, por así decirlo. Y ahí quedó muy bien. Ha habido intervenciones inadecuadas en la fortaleza de Real Felipe, por ejemplo, el famoso centro de convenciones, que Sí, destruyó gran parte debajo del centro de convenciones, sí, bastante, tengo entendido, y lo sé por buena fuente, evidencia arqueológica, sí, sin sí. contar que también hay otras, no sé cómo se dice, pero vamos a decirle casas, como una especie de casa, no sé, son Sí, cuarteles de trazado que se cambió el interior. mal hecho, mal habido y que no le da la prestancia adecuada a la fortaleza. No sé qué opinión tienes al respecto. Uf, justamente eso también, o sea, como digo, ahora cuando salga mi tesis doctoral vas a darte cuenta que ya se ha agrandado el tema de las intervenciones, es mucho más extenso ahora hasta Esos el son siglo posteriores. XXI. No, Claro, eso va a salir para este año, para septiembre de este año saldrá. Ese está en proceso, está en el esperaremos con horno. ansia, esperaremos con ansia. Sí, sí. Pero, por ejemplo, con el tema del pabellón de la PEC, y eso lo puedes consultar también con los documentos del Ministerio de Cultura, fue un tema muy fuerte, porque se hicieron sin tener en consideración la opinión de lo que fue el Ministerio de Cultura. O sea, sí fue denunciado por el Ministerio de Cultura, pero aún así se construyó. O sea, hubo todo una demanda diciendo que paren, que lo demuelan, pero simplemente dijeron, ¿sabes qué? Es el APEC, esto importa más que la cultura, y no lo construyo. Y si tengo que pagar algo, lo pagaré después, pero la PEC es más importante. Así, en palabras sencillas, prácticamente se zurraron del patrimonio porque la PEC era más importante y se tenía que hacer ahí. Punto. Y lo terminaron de construir y lo Ujú. ocuparon y pasó lo de la PEC. Y ahora es lamentable porque, no sé si lamentable o no, bueno, porque dentro de todo bueno, creo que lo mencionaste bien, ¿no? El tema, alguna vez me lo comentaste, que la fortaleza, perdóname, sí, fuiste tú. El tema del uso social que se le da a la fortaleza de Real Felipe, en el caso del COVID, este pabellón funcionó muy bien. Pero igual, o sea, es igual, no es ¿cómo puede ser? No es una infraestructura adecuada para lo que ya se quiere y lo que se piensa lograr con la fortaleza de Real Felipe. Sí, 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 pero hay que también decir algo interesante. Cuando fue el tema de la... cuando fue el tema de la PEC, se construyó la PEC, o sea, el pabellón ese, y la explanada. Muy bien, Claro, la explanada, ya. La explanada fue el espacio donde se ocupó y se armó los toldos para la vacunación. claro. Entonces, se podría decir que no fue el pabellón en sí el que sirvió para la vacunación, sino fue más que todo la explanada, donde que permitió armar las carpas y armar. Entonces se podría decir, Iba a exacto, vacunar ahí. Tienes razón. exacto, exacto. Entonces se podría decir, si hablamos críticamente de ese pabellón, se podría decir que el pabellón y la forma en que se construyó, porque está todavía semienterrado, mm, destruyó mucha evidencia arqueológica, porque no hubo ninguna investigación arqueológica, y eso es algo que lo denuncia el Ministerio de Cultura. Eh, la explanada no. Y la explanada sí podría haber sido un proyecto muy bueno, o sea, un proyecto superficial Exacto. para la intervención. Entonces, acá en la PEC hubo dos intervenciones. Pabellón muy malo y la explanada muy bien. Y la explanada ha servido muchísimo más que el propio pabellón. El pabellón solamente sirvió para la PEC y nada más. Por ejemplo, Es la simplificar, vacunación, utilizado para eventos sociales, que bueno, esa es otra historia que lo vamos a conversar esa en es otra otra, historia. es otra Pero, por historia. ejemplo, ha habido eventos como antes de la pandemia, ha habido eventos de la cultura chalaca, el ceviche, hasta hubo como si un desfile de moda. Todos esos grandes eventos sociales muy importantes para justamente el Callao se hicieron en la explanada y no en los pabellones. Claro, claro, claro. Yo he tenido Ento- oportunidad, que tú en- dices, probar lo que estás claro, diciendo. Diego, bueno, continuando con sí, es interesante conversar estas cosas, bueno, recordarlas para que la gente sepa también.
pero estaba revisando un poco la ficha y justo también le preguntaba a Francisco hace poco el tema de la justificación de valor excepcional. Y es interesante porque para esta justificación, para poder incluir en la lista indicativa y poder declararlo, hay criterios. Y Claro. el criterio que habían elegido es el criterio 4. Entonces Mm, quiero leerlo porque quisiera, aunque ya creo que de alguna manera lo has dicho, eh, que expliques este criterio desde el punto de vista de un arquitecto para que la gente pueda entender mejor, ¿no? ujú, Criterio ujú. 4: ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. La última se la dejé a Francisco, pero yo creo que lo más importante es lo primero ahorita para que tú me lo contestes, ¿no? Adelante. Bueno, si tú me dirás muy bien, ya la fortaleza de Rey Felipe, ¿dónde está lo único desde el punto de vista arquitectónico? Mira, eso también está apoyado por una última, bueno, la última publicación que hice a inicio de este año, que ¿Ya? fue de que la fortaleza de Rey Felipe está diseñado, sí, bajo ideas de tratados militares, sobre todo eh, de Ozanam, del ingeniero, digamos, francés Ozanam, que prácticamente tiene un tratado, explica cómo deberían hacerse desde su punto de vista las fortalezas, explica cuáles deberían ser las dimensiones, los ángulos, las proporciones, todo. Y ese modelo se intenta llevar acá al Perú, pero no es un copia-pega, sino que en el Perú, muy bien, agarras tu libro y te das cuenta, es como una receta. Imagínate que, muy bien, un tratado militar es como una receta, te dice los tiempos, los productos, todo, y vas a un lugar donde no hay los productos, no hay las condiciones, no hay ni la piedra, entonces tienes que ingeniártelas para llegar a algo similar. Y cuando hay un libro de obras, es un pequeño libro de obras de José Amish, que es cuando justamente desarrolla este proyecto, lo lleva a obra, porque era, por así decirlo, el jefe de la obra, tiene que aplicar, adaptarlo. Dice, muy bien, no puede ser tan alto porque acá hay temblores y si fuese así de alto, pues se Bueno, ya. quebraría. Hablando un poco, digamos, de lo que es el valor único excepcional, digamos, de la fortaleza. Como decía, esta fortaleza parte primero de un tratado militar, de Ozanam, digamos, el tratadista militar francés que justamente plantea cómo debe ser la fortificación, cómo debe ser una fortificación, las dimensiones, dependiendo si va a ser de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, las dimensiones que deben tener las murallas, los ángulos, muy bien. Y es justamente esa idea de la cual se sustenta la fortificación de Real Felipe, pero, como te decía, si bien un tratado militar es como una receta, tú al momento de preparar la comida, de repente te falta producto, de repente no es una receta extranjera que no puedes desarrollarla igual en Perú porque no existe ni siquiera el mismo tipo de carne, por así decirlo, tuvo que ser readaptada. Muchas veces, y eso cuando está el libro de José Amish, justamente tú puedes ver cómo fue cómo desarrolló la obra, desde el que llegó muy bien, ya con los trazados, cómo comenzó a replantearla y acomodar, digamos, a los factores que encontró en la Bahía del Callao, como el tema de los temblores, el material, que no se podía construir foso, porque si construyes hacia abajo, pues sale agua, entonces tuvo que adaptarlo. Este es justamente un poco el estudio de una de las últimas publicaciones que hice a inicio de este año. Este es el trazado teórico, o sea, lo que estás viendo acá compartiendo es el trazado teórico que se hizo en su primer momento para la fortificación. Lo Lo que está en único es línea lo segmental, punteado. claro, ajá, o sea, a partir de aquí, si Ya. agarramos, por así decirlo, la receta y vemos cuántos deben ser los ángulos, las medidas, eso debería ser el trazado teórico. Originalmente, la fortaleza iba a ser todo, su trazado iba a ser todo lo que está en línea segmentada, iba a ser mucho más grande. Pero en el mismo libro de obra, por así decirlo, dice de que ante una marejada e inundación de la parte de atrás, o sea, de todo lo que está detrás del Caballero de los 12 Cañones, tuvo que Ya. adaptarse. Y es por eso que es una imagen de un polígono irregular actualmente. Entonces, tuvo que readaptarse de esas medidas a uno más pequeño.
porque ya estaban construidos dos baluartes, entonces la parte de atrás tuvo que readaptarse. A partir de ahí tuvo que existir ya una proporción, se tenía que mantener los mismos ángulos, diferentes proporciones, y se readaptó a los trazados que actualmente vemos, cambiando el centro, de que iba a ser un centro P, porque iba a ser un pentágono regular, a bueno, el centro O, que iba a ser, digamos, un pentágono regular, cambiar el centro para que sea, digamos, más consecuente lo que es. Y si llevamos este trazado teórico, porque este es construido a partir de la teoría de Osana, llegamos a esto. A ver, siguiente. Ahí está. Sí. Aquí puedes ver cómo el trazado original, que iba a ser la línea cementada, iba a ser más grande, pero al final se construyó lo que es la línea continua, mucho más pequeña, pero que se corresponde con el tratado, con la fortaleza. Y esto es muy importante, porque como dije, la fortaleza no es una construcción que se hace sin planificación. Hay toda en las fortalezas modernas, hay toda una teoría matemática, geométrica detrás de ellas. Y eso es importante para entender qué idea, qué tratadista o qué ingeniero estaba detrás. En este caso se podría decir que es de un trazado de escuela francesa. Bueno, estábamos tampoco y también en la época de los Borbones, donde existió fuerte influencia francesa y digamos, se actualizó mucho el tema de la ingeniería, digamos, con una influencia afrancesada. Entonces aquí se ¿Puede utiliza un ser tratado francés. el Dime. arquitecto del que hablan, que es Louis Godin? No, Louis No, Godin, o sea, no es, o sea, ni siquiera fue arquitecto, pues él fue, creo, fue sí, el arquitecto tratadista. tratadista, ¿no? Ujú. Digamos que él coge lo de Sí, Osana, Milton. es cierto, No, 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 o sea, se podría decir de que aquí está, mira, acá te puedo comprar el tratado, déjame un segundo. Es que lo que pasa es de que porque mencionan muchas a Louis veces Godin cuando, y me acabas de claro, muchos dicen, claro, Luis Godán, claro, el matemático, claro, él agarra esa teoría de Ozanam, de justamente, bueno, en su tratado dice Messier Ozanam, muy bien, del libro, hay un tratado militar de Ozanam, y a partir de ahí comienza a tener a ese autor como referencia para hacer todo lo que es el tratado. Acá está, dame un segundito que ahorita te puedo mostrar el libro en cuestión. Aquí está. Jacques Ozanam es el tratadista. Y quiero ver, voy a apuntar, voy a apuntar. si quieres. Sí, 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 aquí está. Y podemos ver el libro en francés todavía. Un segundo. Hasta ahí no llegué, no está traducido por Ahí ahí. está. A ver, ahí está, para que veas el tratado. O sea, tendría que leerlo, pero está en francés, pero antiguo, pero Ya, para poder traducirlo. Este es un libro, muy bien, un tratadista, Tratado de Fortificaciones. Muy bien, ya, métodos, digamos, por cómo hacer las fortificaciones. Muy bien. Como todo tratadista, te indica, ahí está el Tratado de las Fortificaciones. Habla el autor de cómo deberían ser las fortificaciones a partir de su teoría matemática, a partir de lo que él ha visto, vivido y sus teorías por ya. el trazado de los cañones, el alcance de las balas, el impacto de las balas de cañón, cuáles las dimensiones y los ángulos que debería tener. A partir de aquí, Y dime, ¿el resto de ade- fortificaciones que hay en América, en Europa, se basan en este tratado la gran en mayoría? este no. Hay algunos, depende, algunos, las primeras fortificaciones eran más bien de escuela italiana, o sea, habían tratadistas italianos, escribían sus libros y ¿Ya? para ello decían, tiene que ser así. Muy bien, entonces a partir de ahí se basaban. Digamos que esta era la tendencia en ese momento en que Luis En ese Godin momento, lo toma, ¿no? Ya, ok. sí. Sí, porque hubieron diferentes momentos. O sea, en esta época estábamos con digamos, era la casa de los Borbones, que era digamos, de una, por así decirlo, de ascendencia francesa. Entonces, ahí había un afrancesamiento en la cultura en general, el Imperio Español. Entonces, los tratados también era en francés, por así decirlo. Entiendo, Es más, entiendo. el mismo Luis Godin es matemático francés, entonces ahí viene el tema. Pero aquí es interesante porque, por ejemplo, estos tratados hablan muy bien de las máximas generales de la fortificación. O sea, las máximas son las reglas a rajatabla que deben cumplir toda fortificación. Las dimensiones de los lados. Y esto es lo más interesante que acá puedes ver más adelante, sigue los tratados. Cómo debe ser una fortificación regular, bajo qué ideas geométricas. Y esto es genial, la tabla de los ángulos y dimensiones que debería tener. Igual esto yo lo tengo, acá, yo lo tengo, ¿cómo se podría decir? En mi investigación está, un segundo. Igual esa publicación está en línea. Aquí Sí, está sí, 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 tú tablas. alguna vez este Internet Archive, sí lo he visto.
He Ujú. sacado publicaciones de ahí también, así que va a ser fácil ubicarlo. Sí, sí, sí. Pero tú lo Dímelo. tienes ahí ya traducido ya. Ah, claro, aquí está. Listo. Esta es la tabla, claro, lo primero lo hice en español y después ya lo tuve que traducir al inglés, pero acá viene, esta tabla es genial porque muy bien indica, si la fortificación tiene 4, 5, 6, 7, 8 lados, cuáles son las dimensiones que debería tener, el ángulo de los polígonos, el ángulo del flanco, Luis Godán lo calcula en base al terreno, se supone, ¿no? En base al No, terreno, no, o lo calcula, sea, en base al tratado, él agarra el tratado y llega al terreno y dice, muy bien, voy a hacer. me refiero a las medidas, las adapta al territorio. Sí, no, no las medidas, sí, o no, sí, O se el podría decir, tamaño, las dimensiones, las el tamaño se conserva, pero por un factor, como te dije, de la crecida de la marea, los temblores, tiene que, a partir de esa dimensión, tiene que adaptarlo, y por eso el rey Felipe es como es, o sea, no es un polígono regular, no porque no lo quisieron hacer regular, sino porque las condiciones del terreno lo hicieron así, o sea, es como decir, muy bien, teoría francesa, pero todos los demás factores que lo influenciaron a que sea lo que es actualmente, es nacional. Entonces ahí hay una mixtura, se podría decir. Y eso lo hace único, eso lo hace único. Es una fortificación y además de que se tiene en cuenta de que en todos los momentos que sufrió ataque, digamos, durante los primeros asedios marítimos, durante la campaña de la independencia, Cochrane, por así decirlo, la propia primera, digamos, el propio primer asedio, el segundo asedio, con la rendición de Godín y todo, bueno, del brigadier. Todo Rodil. esto, ajá, disculpa. El brigadier Rodil. Sí, el brigadier Rodil, exacto. Todo eso, a la conclusión a la que se llega es que la fortaleza era inexpugnable. O sea, en pocas palabras, el trazado con el cual se hizo fue bueno. O sea, al final, cuando se desarrollan estos ataques, se llega a la conclusión de que sí, la fortaleza estaba muy bien construida. No pudo haber sido tomada en tema, digamos, por ataque militar. Tuvo que ser tomada por rendición, porque desgraciadamente no, el gran problema era la falta de agua potable y la falta de recursos. Igual, es una fortaleza que tras largos meses de asedio, pues se va a quedar sin recursos. Ahora, Entonces, esto, dime. perdóname que te corte o que te interrumpa, esa mala costumbre no me la quita nadie, creo. Ya. Escúchame, te he preguntado del criterio y me parece muy importante, valioso, siempre es Ujú, divertido conversar contigo sobre el Real Felipe, pero esto me trae otras cosas, la declaratoria de autenticidad y de integridad. ujú. Autenticidad, creo que también tiene que ver algo con lo que estás hablando ahorita. Claro, Declaratoria de autenticidad, ¿a qué se refiere con respecto al tema arquitectónico que tú has visto, has analizado acá? muy bien. La autenticidad, o sea, lo que analizan en el criterio de autenticidad es muy bien qué tanto o sea, qué tanto de auténtico tiene o conserva hasta el momento. Porque Ujú. toda obra puede ser restaurada o ser reconstruida, y si es reconstruida, no es una evidencia directa, no es un, ¿cómo se puede decir? Pues un documento histórico, sino es una reconstrucción a partir de un documento histórico, no sé si me dejo entender, de una evidencia histórica. Entonces, lo que evalúa la UNESCO es de que tiene que ser el documento, por así decirlo, el monumento histórico tal cual, o que conserve la mayor, digamos, proporción de como ¿cómo se podría decir? Como documento histórico, como evidencia histórica de lo que es. Ese es el criterio, digamos, que evalúa muy bien. Tu fortificación es muy importante, muy bien, pero dime, ¿qué tanto de lo que existe actualmente es original? ¿Qué tanto ha sido modificado? ¿Qué tanto ha sido reconstruido? Para saber si en verdad es un documento histórico y no voy a hacer una recreación de algo que en su momento existió y a la hora de la hora no me dice nada. Supo que sacamos buena nota. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, te podría decir que es 3 cuartos de la fortificación, no, 3 cuartos, no, 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 4 quintos de la fortificación, sí, 4 quintos es original. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, Ahora, porque se podría, sí, sigue, por favor. ya, se podría decir, yo digo 4 quintos porque el polígono, bueno, es un polígono de 5 lados y bueno, este lado fue el que se reconstruyó, a ver, voy a resaltarlo, todo esto estaba vaciado y esto se podría decir que es el lado que se reconstruyó. Entonces, si de los 5 lados, un lado fue, bueno, un poquito más de un lado fue reconstruido, ya, pues se podría decir que aproximadamente
El setenta por cuatro ciento quintos, Bueno, ok, ya. Está, claro, o sea, es original, se podría decir. De repente un poco más, pero ahí estamos. Entonces sí se conserva bastante. ahora, cuando hablas de fortaleza de conservación, te refieres básicamente a los muros, ¿no? A los muros. Claro, Porque claro, o sea, sí, porque desgraciadamente todo lo que las edificaciones internas que se tenían, yo digo, pero no la aduana, sino anterior a ella, en la época virreinal, como lo que eran los cuartos de los oficiales, el ejército, la iglesia que tenía dentro, todo eso se pierde. todo eso ha ido Después, evolucionando, por decirlo entre comillas, ¿no? Ha ujú, ido sí, sí, sí. cambiando con el tiempo, ¿ya? Ujú. Todo lo que, las edificaciones que se tenía anteriormente en su interior, eso se va a perder después de la rendición del brigadier. Entonces, eh, ya cuando es la república, por así decirlo, va a ser totalmente demolido y ocupado por la aduana. Entonces ahí ya, eso ya se perdió. El valor de la autenticidad, bien me lo has dicho, digamos que casi el 70, un poquito más, un poquito menos, Ujú. se mantiene original, ¿no? ¿Y qué más en cuanto, hablemos del estado de conservación que dices que es casi es positivo y eso ha valido mucho, pero qué otra cosa se mide acá en autenticidad aparte de el estado de conservación de la construcción en sí que se mantiene hasta nuestros días? Hay otros factores, básicamente ese. Es básicamente ese, es básicamente ese. Bueno, y también de que las restauraciones hayan sido consecuentes o hayan seguido los procesos que se dicta, comenzando por la primera carta, la Carta de Venecia. O sea, porque es imposible que una edificación se mantenga bien desde hasta la actualidad. Obviamente ha tenido ciertas restauraciones. Muy bien, también se evalúa que las intervenciones que haya sufrido, porque obviamente va a haber sufrido restauraciones, hayan sido las más adecuadas. O decirme cuáles son las que no han sido adecuadas, pero reconocer qué es reconstrucción, qué no es reconstrucción, qué es original, qué es reconstrucción, qué ha sido bien evaluado, no, que ha sido bien restaurado, que ha sido mal restaurado. Todo eso tiene que estar, digamos, expreso en el criterio de autenticidad. Y en cuanto a integridad, Ya, el tema de la integridad, muy bien. Es qué tanto de todo queda todavía. O sea, es íntegro, se podría decir, si bien uno dice que es verdadero y que es falso, por así decirlo en palabras sencillas, el otro, si se conserva el todo. Y en este caso sí, bueno, no conservamos el todo, conservamos lo más importante. Yo digo, no conservamos el todo porque la fortaleza era mucho más. Falta el glacis, por ejemplo, pero eso ya se perdió por el ya crecimiento urbano. claro. Entonces, el criterio de integridad dice muy bien, y del todo, ¿qué hay? El glacis ya no hay, pero se conserva lo más importante, la muralla. El interno, o sea, los ambientes internos tampoco hay, los originales tampoco hay. Entonces, se podría decir que el criterio de integridad se va a llevar o digamos, se limita a lo que son el tema de las murallas de la fortificación, que es lo que se mantiene. Ujú. Ok, y dime una cosa, no sé si guarda relación o no, yo creo que no, Ujú. eso me lo debes decir seguramente tú en este Dilo, dilo. momento. Eh, los últimos hallazgos arqueológicos que sabíamos que ya existen, que se han descubierto, han valido, perdón, no han seguro que han valido y van a valer, pero me refiero, va un poco de la mano con el tema de la integridad, ¿o Ah, no? bueno, no, es que los hallazgos son anteriores a la fortaleza. Eso es más como un plus, por así decirlo. Muy bien, que le suma a la fortaleza. La fortaleza no solamente, diría muy bien, la Real Felipe no solamente es importante como fortaleza, también es importante como, digamos, espacio de exploración arqueológica. Entonces, eso le suma un valor adicional a la fortaleza como para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Es como sumarle un plus. Ya. No es que los hallazgos que se han encontrado muy importantes del antiguo Callao no son ni pertenecen a la fortaleza, así que no le suma ni autenticidad ni integridad, pero le suma, digamos, ese valor extra de decir, muy bien, la fortaleza no solamente es importante por ser una fortaleza, también es importante por conservar la evidencia histórica anterior a la fortaleza dentro de sus muros. Algo interesante y de repente lo que muchos ya deben, algunos deben de saber, otros sí, otros no, Ujú. es de que es la fortaleza de Rey Felipe es la única fortaleza del Pacífico que va a ser Del incluida. Pacífico Sur, no, del Pacífico sí, eso es cierto, la única fortaleza del Pacífico, yo diría que ibas a decir que es la única fortaleza del Pacífico, no, la única fortaleza del Pacífico no es,
pero sí sería la única fortaleza del Pacífico americano que sería declarado Patrimonio de la Humanidad, si es que todo esto llega a buen puerto. Estuve revisando la lista y justo Francisco Ujú, también hizo mención de eso ayer, de todas las fortalezas que han sido incluidas como patrimonio cultural, me parece, o que están incluidas en el ICOFOR también. No hay una en el Pacífico, Pacífico Sur, digamos. no, ¿Ya? Ok. claro, Y esta sería la primera, ¿no? sí. ¿Qué tanto nos favorece dentro de la declaración? Eso es genial, porque ahí uno se da cuenta, o sea, si bien el Imperio Español se extendía también en el Caribe, Atlántico y también en el Pacífico, obviamente, ahí se estaría completando todo lo que es ¿cómo se podría decir? Este sistema fortificado continental que tuvo el Imperio Español en su momento. Ujú. La fortaleza no se le puede mirar como una unidad. O sea, la fortaleza es, ya, yo estoy aquí y yo defiendo aquí. No, las fortalezas eran todo un sistema integrado. Cuando había un ataque, por así decirlo, en el Caribe, las noticias llegaban hasta el Pacífico. Si se veía algún barco holandés, no sé, pues en la costa del Brasil, ya aquí en el Callao ya se sabía de ello y ya comenzaba a fortificar. Entonces era un sistema integral de nivel continental. Si se lograse declarar el Real Felipe como parte del patrimonio, digamos, de la humanidad, se estaría integrando en todo el sistema fortificado que tuvo el Imperio Español en toda su extensión, Caribe, Atlántico, Pacífico. Y a partir del Pacífico era muy importante porque también existía, bueno, eso ya estamos hablando del Pacífico, de lo que es la zona norte de México, pues la ruta de Manila que tenían hasta ahí llegaba. O sea, si te das cuenta, España para llegar hasta las especias tenía que ir de España, América y Manila. O sea, es toda una extensión, el fin de la historia, por así decirlo, de todos los productos que llegaban hasta España. Es Entonces interesante. sería como, Es interesante verlo como tú dices, ¿no? sí, Era un sistema integrado, todo lo de la fortaleza, un sistema de defensa ujú, español contra el tema de las invasiones, piratas, corsarios, ¿no? ujú, ujú, Sí, oye, interesante, muy interesante, esa parte no la había analizado tanto. Ahora, saliendo un poco del tema ya arquitectónico, histórico, que también está vinculado a lo que te voy a preguntar de alguna manera, eh, se han presentado un expediente preliminar el año pasado. Ya, supuestamente en octubre ya vamos a tener algunas respuestas, ujú. pero ya posteriormente hay que presentar ya el expediente final, tengo entendido. Y dentro de eso, bueno, definitivamente hay la parte de gobernanza. La parte de gobernanza, donde ya creo que van a tener que presentar, pues, qué es lo que va a hacer el país parte, se dice el país que postula esto, que en este caso sus autoridades municipales, regionales, digamos, ministerios, qué es lo que deberían de hacer para mm, coadyuvar para que el patrimonio, qué acciones van a tomar, incluso antes de que sea declarado Ujú. para que sea, bueno, valga la redundancia, para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué exactamente es lo que ellos van a tener que presentar para que el público lo sepa, ¿no? Si Claro, me claro. debe Es orientar el tema. Lo que has dicho es muy importante, o sea, declarar que un edificio sea patrimonio no es solamente decir, por ejemplo, si hablamos de un objeto, imagina que yo tengo esta taza, y esta taza es patrimonio, no es solamente decir, ya, la taza está bien conservada, es bonita, lo hago patrimonio, no, sino también es cómo lo vas a gestionar, para qué va a servir, quién lo va a usar, por así decirlo, para qué va a ser usado. Entonces es igual la fortificación. Muy bien, está muy bien conservado, está en buenas condiciones, muy bien. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo es su plan de manejo? ¿Cómo es va a ser evaluado? Eso va a ser un trabajo de gestión muy fuerte, muy, muy fuerte. Pienso yo de que, y es un plus también del estado, de la autenticidad, hablemos de la autenticidad, porque no solamente es la autenticidad de material, sino también la autenticidad de uso. Un, un factor muy fuerte de la fortaleza de Rey Felipe es que todavía sigue siendo edificio militar. O sea, el hecho de que sea ocupado por los militares, gestionado por los militares, hace que haya una conservación de su función militar, así habiendo, digamos, ese mantenimiento de como edificación militar original que sigue siendo, digamos, sigue siendo eso. Esa es una fortaleza que tiene,
por así decirlo, para que sea declarado patrimonio. Muy bien. Entonces, ante esas características, me dices, ¿cómo lo van a gestionar? ¿Cómo se va a armar el plan de gestión? ¿Cómo se va a usar la gobernanza, el mantenimiento? Muy bien. Pienso yo que tiene que que lo debe seguir manteniendo el ejército, pero el ejército tiene que profesionalizar para que esté en condiciones de gestionar una fortaleza tan grande. O sea, sí, actualmente existe el Museo del Ejército, muy bien, pero su labor queda, digamos, se desborda. No estamos hablando de un pequeño museíto ni unas cuantas salas, estamos hablando de una fortaleza que su recorrido toma mínimo 2 horas, y tú lo sabes, mínimo 2 horas, y caminas rápido, porque si quieres verlo todo, te tomará prácticamente tres horas o todo un día. Entonces, ante un museo de esa extensión, lo que tiene que hacer el ejército es profesionalizarse. ¿Qué quiere decir eso? Tener un área, digamos, de guiado profesional, museografía muy bien planteada, organizada. Y eso, como muchas veces pasa, la necesidad a veces es una buena oportunidad si está bien dirigida. No, y Porque, también parte de conservación, como tú dices, y ahora claro, teniendo en cuenta los hallazgos dentro el espectro se amplía mucho más. exacto, exacto. Y lo digo, es una oportunidad porque el ejército tiene mucha historia en el Perú. Veamos, digamos, el tema de la guerra con Chile, ha dejado campos militares, muy bien, que también son interesantes. Tenemos, digamos, la guerra de independencia, también tiene campos militares, hay museos militares, no solamente Cerro Felipe, hay toda una serie de museos. No, y la Entonces bahía pienso de del que, Callao es histórica también. claro, la propia Bahía del Callao, que es histórica, entonces pienso de que esta es una oportunidad para que el ejército se profesionalice hacia lo cultural, sepa gestionar todo su patrimonio cultural que tiene y eso puede ayudarle también a actualizarlo en todos esos temas. Sí, actualmente el ejército ya no es el ejército que podíamos ver en los años 80 o 90, sino es un ejército un poco más abierto que quiere tener un poco más de nexo y contacto con la población civil. Eso yo digamos, lo he vivido con todo, se podría decir Me consta, también lo he podido ver de cerca, sí. claro, con todo el buen servicio que se ha tenido y la muy buena disposición que ha tenido el ejército con esto de hacer a la fortaleza patrimonio de la humanidad. Entonces, si se está, digamos, por así decirlo, actualizando las condiciones actuales, lo que también tiene que ser actualizar este tema cultural que debe tener. Es una muy buena oportunidad para modernizarse. Pero has hablado del ejército ahorita, que es Ujú. el interior de Claro. la fortaleza. Y el exterior, Muy buena pregunta, porque claro, regresamos al ejemplo de la taza, no solamente quién usa la taza, sino dónde voy a poner mi taza y el mantenimiento de la cocina, por así decirlo. Entonces la fortaleza, muy bien, la fortaleza se mantendría de puertas para adentro, eh, el ejército, y tendría digamos, modernizarse y actualizarse a digamos, para que pueda gestionar y organizar muy bien la gestión de la fortaleza. Pero el exterior también. Acá viene, y ese es un punto muy interesante, porque como tú dices, todas las viviendas o la zona urbana que está alrededor de la fortaleza y alrededor del puerto está en un estado de abandono. Y no debería serlo así, porque estamos hablando del Callao, que tiene ingresos del canon, digamos, del aeropuerto, y que va a ser que va a ser modernizado y por tanto habrá más dinero, y también del puerto. Entonces, debería ser mejor gestionado. ¿Por qué el Callao está como está? No porque falte dinero, sino porque ha tenido en los últimos años una gestión muy pésima. Y eso, digamos, tú sabrás. Y eso se dice mucho también. Entonces, pienso que esto debe ya, si el patrimonio, digamos, o si se hace solamente el trabajo para que la fortaleza sea declarado Patrimonio de la Humanidad, es sería una oportunidad de lujo y la última oportunidad para que en verdad las entidades civiles que deberían encargarse del mantenimiento y de la buena gestión del Callao trabajen como tiene que ser. O sea, hacer un plan, digamos, urbano, se recuperen las calles, hay una ordenanza, recuperación de espacios públicos, todo. Porque hasta ahorita no lo hacen, ni lo están haciendo. ¿cierto? Ujú. Entonces, es como la oportunidad de lujos, que si no lo haces, vas a quedar mal no solamente delante de los chalacos, sino hasta delante de la UNESCO. A nivel O internacional. sea, a nivel internacional. Y dinero no es que no haya, hay. Ah, correcto. Falta un poco de voluntad política incluso, ¿no? Y de visión también a futuro, creo Sí, yo.
Sí, pero ese es el problema, porque si bien yo entiendo, los militares, su papel no es gestionar patrimonio histórico ya, pero se pueden adaptar muy bien. Pero el papel de la municipalidad es gestionar el entorno urbano. Esa es su finalidad. Se organizan para eso. Ese es su único trabajo, pero no lo están haciendo. Eh, ah, Es un tema siempre muy fuerte. sí, es fuerte, es bastante fuerte y creo que podríamos hablar sobre eso bastante. Sí. ¿Cuál es tu última reflexión sobre, antes de terminar esta entrevista tan interesante, siempre es tan instructivo y tan entretenido poder conversar contigo, se aprende bastante? Dime, ¿cuál es tu reflexión con respecto a la fortaleza de Real Felipe en este momento, ¿no? Tus últimas palabras para acabar esta entrevista. Yo diría que ¿cómo te podría decir? Es una oportunidad de lujo, pienso yo, muy fuerte. Porque lo digo porque el patrimonio en general, el patrimonio militar en el Perú no ha sido investigado con la seriedad y con la profundidad que debe. Es muy interesante este tipo de patrimonio, así como también lo son las iglesias, los centros históricos, que han sido muy investigados, pero esta es una de las más grandes del Pacífico Sur. Nosotros la tenemos y su investigación es cuando uno comienza a desarrollar las investigaciones, se da cuenta que hay toda una temática que se podría extender y extender y extender. Pienso que es una oportunidad, estamos viviendo una oportunidad de lujo para que esto pueda ser posible. Lo digo desde el punto de vista, digamos, una oportunidad para los militares, para que se actualicen, una oportunidad también para ¿cómo se podría decir? Las entidades civiles, la municipalidad, el gobierno regional, para que sean ejemplo de cómo una municipalidad o cómo el gobierno regional tiene que actuar ante esta oportunidad de lujo, de que es la fortaleza, una oportunidad de lujo para seguir la investigación de una fortificación tan importante como esta es un momento clave, todo es un momento clave, que si lo llevamos bien, podría ser el ojo mundial. O sea, No, el ojo mundial estaría fuerte de nosotros. totalmente de acuerdo contigo, Mm, considerando que somos el lugar de entrada por mar y por aire, y también ujú, por tierra, si se quiere decir, sí. de turistas y de todo, y todos los visitantes del mundo, e incluso de los mismos peruanos, ¿no? Para salir y entrar al país. Diego, muchísimas gracias. Te comprometo, como siempre, para una próxima entrevista y volvemos en el siguiente segmento. Gracias, Diego. De nada. Estamos de vuelta. En este programa hemos tratado la situación actual de la postulación o nominación de la fortaleza de Real Felipe como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, lo cual es bastante importante y no podemos dejar de negar la importancia y el impacto que tendría en nuestra ciudad puerto. También hemos tratado un poco el contexto en el que se está desenvolviendo esta postulación y hablamos del tema político, hemos tocado un poco el tema municipal, regional también, y también hemos hablado y sobre todo hemos aprendido un poco más sobre la fortaleza de Real Felipe el día de hoy. Espero hayan disfrutado este programa. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.